Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. La idea es analizar la variación del campo de fluxos conductivos al variar la geometría de dos polígonos adiabáticos circunscritos en sendos círculos de radio de 5 centímetros, variando desde un triángulo hasta un octágono. La transferencia de calor se da entre las caras de una placa rectangular en donde un lado se encuentra a 100 grados centígrados y la otra cara se encuentra a 20 grados centígrados. La distancia entre las caras es de 30 centímetros. Entonces la idea es que tengo esta placa plana y esta placa plana, esta cara se encuentra a 100 grados centígrados y esta segunda cara se encuentra a 20 grados centígrados. Dentro de estos círculos, ambos estos círculos se van a dibujar polígonos regulares circunscritos, los cuales van a ir variando desde triángulo hasta octágono, 8 lados. Entonces la idea es cómo va cambiando el campo de fluxos conductivos a medida que van cambiando la geometría de estos dos puntos adiabáticos, de estas dos áreas adiabáticas. Entonces vamos a utilizar para esto el software COMSOL. Entonces lo primero que vamos a definir es un modelo, ayudante de modelo. Vamos a escoger un modelo dos dimensional. Podemos usar condiciones de simetría, pero no para este video. Agregamos el modelo de transferencia de calor en sólidos y vamos a definir la variable como dependiente como temperatura y vamos a realizar un estudio en estado estacionario. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a definir las unidades por defecto en grados en centímetros y las unidades de ángulos vamos a escogerlas en radianes. Y vamos a hacer unas cuantas definiciones globales. Vamos a definir ciertos parámetros que vamos a variar. Entonces el primer parámetro que vamos a definir es el radio. Vamos a definir el radio de las esferas, que según el problema es de 5 centímetros el radio. El diámetro es de 5 centímetros. Entonces pongamos que el radio es de 2.5 centímetros. Vamos a asignar un segundo parámetro que vamos a llamar el número de lados 1. Vamos a poner 3 lados. Número de lados 2. Vamos a poner también 3 lados. Insisto, estos lados son los lados de cada polígono de cada uno de los dos áreas adiabáticas dentro de ese triángulo, dentro de ese rectángulo. Y por último, ¿qué parámetro adicional? No tenemos más parámetros. Bien, entonces vamos a ya definido estos vamos a colocar la conductividad del material. Vamos a poner que es de 15 watts sobre metro cuadrado sobre metro Kelvin. Esa es la conductividad. Bien, entonces ya para eso vamos a construir la geometría. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar ambos polígonos. Vamos a agregar el primer polígono y vamos a agregar los vectores de cada uno de esos polígonos. Entonces las coordenadas de cada uno de esos polígonos van a ser, entonces vamos a agregar el rango de variación de ese polígono. Vamos a iniciar entonces desde 0 radianes en pasos de ¿cuántos? De 2 pi radianes, 2 por pi, y esto lo vamos a dividir por el número de lados para que nos quede un polígono regular hasta 2 por pi. Y vamos a agregar la función, como es la coordenada en x, la función coseno, y agregamos y r por este. Esto nos va a dar la figura, nos va a dar las coordenadas en x de cada uno de los ángulos donde se encuentra, o de los vértices de cada uno de los polígonos regulares, y queda en función del parámetro n1. Entonces si yo tengo el triángulo, si tengo un triángulo va a ser 3, si tengo un cuadrado va a ser 4, si tengo un pentágono vale 5. De manera análoga lo hacemos para las coordenadas en y. Entonces empiece en 0, en 2 por pi dividido n2, y vamos a poner hasta 2 por pi, y vamos a agregar la función seno
y multiplicamos por r para que me quede r por seno de eso, y vamos a construir. Bien, entonces ya me quedó ubicado el primero, el primer triángulo. Vamos a generar el segundo, vamos a agregar otro polígono, y realizamos el mismo procedimiento. Empiece desde 0 en pasos de 2pi por n2 sobre n2 hasta 2 por pi. Agregamos la función coseno r por esto y lo vamos a correr en x. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia entre? Es de 10. Entonces me va a quedar aquí 10 más para correrlo sobre el eje X. Y lo mismo aquí desde 0. Por pi y agregamos la función seno. Agregamos, ya tenemos las coordenadas de los puntos, multiplicamos por el radio para hacer el tamaño de los lados. Aquí sale un error que voy a corregir. Ya. Bien. Y no lo voy a, lo voy a dejar así porque no lo voy a mover en el eje Y. Construyo y miro. Ya me quedaron los dos polígonos en este caso. Y por último pues voy a agregar el rectángulo. Vamos a agregar un rectángulo, clic derecho, rectángulo, donde la esquina va a estar ubicada en la coordenada. Si este círculo, si este está ubicado en el 0, 0, debe ser menos 10. Entonces menos 10 en X, menos 10 en X y menos 7.5 en Y. Entonces va a ser en la esquina menos 10 en X y menos 7.5 en Y, donde las dimensiones son 30 de largo y 15 de alto. Y construimos. Ups, espera que miro qué fue lo que pasó. Ah, perdón. Quedó al revés. 30 y 15. Listo. Ya me quedó entonces mi figura. Ahora, como yo deseo hacer estos puntos adiabáticos, estas geometrías adiabáticas, estas áreas pues las voy a remover. O las podría dejar técnicamente, pero pues no hay ningún problema. Vamos a eliminarlas. Entonces vamos a poner la operación geométrica. Vamos a geometría, diferencia, o pueden hacerlo desde, es una operación booleana normal de conjuntos. Entonces diferencia. Donde aquí vamos a poner, eliminemos esta, es el área del rectángulo, desactivamos, activamos estas otras que son esta y el segundo polígono y construimos. Entonces ya quedaron eliminadas de esa sección. ¿Queda claro? Bien. Entonces ahora vamos a agregar el material. El material tiene una conductividad de 15 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Como es un material que no está definido, entonces vamos a definirlo nosotros. Asignamos que todo el dominio tiene un valor de conductividad K, que lo asignamos como parámetro. Y ya queda definido. Para este análisis de transferencia de calor solo necesitamos la K, dado que no es un problema en estado transitorio. Vamos a agregar las condiciones de frontera, vamos a agregar dos condiciones de temperatura y una condición adiabática. Entonces la temperatura de este lado se encuentra a 100 grados centígrados, entonces 373.15 Kelvin. La segunda temperatura se encuentra a 25, 293 está ahí y está en esta cara. Y por último vamos a aislar estos dos lados del rectángulo y vamos a hacer un mallado más fino. Vamos a hacerle un mallado más fino, normal, definido por el modelo,
y vamos a hacer el estudio. Vamos a correr nuestro programa. Vamos a poner los colores arcoíris. Pues aquí solamente tenemos una variación. Vamos a poner en grados centígrados. Y vamos a cambiar el color por arcoíris para tener una convención de que lo frío es azul y lo caliente es lo rojo. Y aquí ya tenemos la distribución de temperaturas. Pero yo quiero ver es los fluxes. Entonces vamos a área, contornos isotérmicos, vamos a áreas y vamos a cambiar el tamaño de los fluxes. Mire cómo fluye el calor. Yo creo que es mejor ponerlo gris. Tenemos cómo fluye el calor a través de estos puntos adiabáticos o estas áreas adiabáticas. Ahí tenemos nuestro primer problema. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es modificar, vamos a hacer un barrido paramétrico para ir variando las geometrías. Entonces vamos a hacer un barrido paramétrico. ¿De qué parámetros vamos a variar? Vamos a agregar barrido paramétrico en estudio, lo agregamos el parámetro N1 y vamos a agregar el parámetro N2. Y estos parámetros van a ir desde 3, arranca en 3, va a ir variando en 1 hasta octágono, que es 8. Entonces triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y octágono, desde el 3 al 8. Agregar y el mismo rango para el segundo. Y ya quedaron todas las figuras geométricas que nos decía el problema. Entonces tenemos muchas combinaciones. Miren, noten las combinaciones que pueden haber. Entonces ahora vamos a ver estudio y corremos. Va a tardar un poquito. Listo. Entonces ahí ya nos salió la última configuración, que son los octágonos. Entonces mire, en la gráfica todas las configuraciones tenemos N3, N3, que fue la que teníamos ahorita, triángulo, triángulo. Miremos las curvas. Miremos ahora los fluxes, el campo de fluxes, que ahora lo queríamos analizar. Vamos a agregar desde la solución 2, porque la primera solución fue cuando agregamos triángulo, triángulo. Ahora la solución 2, que es el barrido paramétrico. Y aquí están todas las múltiples opciones, miren, 3, 3. Graficamos, miren. Los fluxes cambian, porque son triángulos, sobre la superficie que tenemos aquí. Entonces, para explicarme, solución 2, voy a poner, por ejemplo, cuadrado, cuadrado. Pongamos cuadrado, cuadrado y grafiquemos. Y miremos los contornos. Cuadrado, cuadrado. Y graficamos. Ups. ¿Dónde estará el cuadrado? Porque no me queda aquí la superficie. Bien, ahora sí. Ya hice en la gráfica total. Listo, ahora sí. Miren cómo me va variando los fluxes, el campo de fluxes, a lo largo que yo voy cambiando la geometría. Pongamos, por ejemplo, hexágono, hexágono. Cambiamos la línea de fluxes también por hexágono, hexágono. Mire cómo cambia el campo de fluxes a lo largo que yo voy cambiando las geometrías o los áreas adiabáticos. Entonces con esto video abarcamos varios temas de barrido paramétrico. Bueno, nos vemos en la próxima y queda resuelto este problema. Ya lo otro es que ustedes busquen todas las otras posibles configuraciones. Que estén bien.